Buenos días, queridos hermanos. Estamos una vez más aquí ya para expresar la voluntad de Dios o lo que Dios tiene revelado para nosotros como acontecimientos impresionantes, gloriosos, a través de su santa palabra, y esperamos pueda llegar a ustedes. Un saludo cariñoso de parte de mi esposa y de mi parte a cada uno de ustedes que están en sus hogares celebrando, gozándose en la adoración que han presentado al Señor. Ahora continuamos con la exposición de la palabra. Brevemente quiero expresar dos avisos. Uno es decir a los padres que les deseamos felicidades. Esperamos que Dios se manifieste en cada uno de ellos. Ya en sus hogares, los hijos, pues tal vez tendrán alguna celebración, aunque en estas condiciones han de ser muy limitadas esas celebraciones. Habrá ocasión en que se hagan fiestas muy grandes. Lo otro es en cuanto al regreso. Todo está planeado para que el próximo domingo podamos ya tener actividades presenciales, hermanos. Claro, ya en las indicaciones que se les enviará, ustedes tendrán la información correspondiente. No serán todas las actividades, pero sí estaremos en el templo el próximo domingo, si así Dios lo permite, adorando a Dios y exponiendo su palabra. Esperamos no haya ningún otro inconveniente por todos los comentarios del nuevo rebrote que ha surgido en diferentes ciudades. Pero todo está listo, hermanos. Los diáconos, algunos hermanos que han aceptado la invitación, han estado muy activos arreglando el templo y los anexos. Quizá algunos hasta se sorprendan de algunas cosas que podrán ver ahora en su regreso. Pero agradecemos a Dios por las personas que Él ha usado para que podamos tener estas cosas y los que están arreglando el templo para preparar todo. Si no hay ningún inconveniente, estaremos el próximo domingo entonces, ya en la primera reunión presencial, y será a las 10 de la mañana. Ya recibirán todas las indicaciones, seremos muy cuidadosos. No tendremos mayor convivencia, llegamos, adoramos en los lugares que corresponde, con las indicaciones de los responsables a todo esto, cuidando todas las medidas. Todo se está planeando con bastante anticipación. Esperamos que todos sean respetuosos y accesibles a cualquier indicación. Terminando el culto, que será aproximadamente a las 11:15. Empezamos a las 10 y tenemos 1 hora y cuarto más o menos. Entonces, pues ya saben ustedes, con eso se concluye la actividad. No hay tal convivencia y tales reuniones que se acostumbran. Pues tendremos, tristemente, diríamos así, retirarnos de esa manera, aunque con alegría, para el poder estar reunidos es algo muy especial. No todavía como quisiéramos, pero ya vamos iniciando. Si no hay otra cosa, entonces, que Dios nos indique, estaremos el próximo domingo ya en actividades presenciales. Muy bien, ya hemos dado estas indicaciones. Ahora voy a pedirles que nos preparemos para escuchar la palabra. Y esta palabra ha de ser expuesta en San Lucas, los versículos 20, 21 y 22. Esperamos lograr esta exposición. Voy a invitarles a inclinar sus rostros. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, muchas gracias te damos porque seguimos aprovechando esta oportunidad que nos das para exponer tu santa y divina palabra. Gracias te damos por estos tiempos de experiencia fuera de lo común que se ha vivido y que tu iglesia ha vivido.
Gracias, Señor, porque los hogares se han convertido en santuarios donde se honra y glorifica tu nombre. Gracias, Señor, por aquellos que han estado colaborando para hacer posible este acontecimiento de una celebración cultural y escuchar tu palabra. Gracias, Padre, por todo. Bendito seas, que tu bendición se derrame en aquellos que han tenido que ver con hacer posible esto. Si a ti te place, podamos el próximo domingo estar en el templo. Gracias te damos, Señor, porque ahora hemos de exponer tu palabra y rogamos la dirección de tu Espíritu Santo para ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Lucas capítulo 11, versículos 20 y 22 ya se ha leído, y sus programas o en adoración que han tenido se han hecho estas lecturas. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El próximo domingo Dios nos permitirá, o en 15 días más, según las indicaciones que podamos entender de parte de Dios, la continuidad de estos pasajes. Por ahora esperamos exponer los versículos ya mencionados. Dejando sentado, hermanos, que los exorcismos de los israelitas han venido de Dios, y Dios ha convertido a algunos de ellos en instrumentos suyos para realizar estos exorcismos. No era desconocido para ellos, quizá nosotros nos veamos un poquito sorprendidos por eso, pero como les decía, ya desde Moisés y Aarón se dieron manifestaciones de este tipo. Ahora corresponde, ya que se ha dicho lo anterior y hemos expuesto lo anterior también, ahora corresponde decirle a todos que cuando Jesús realiza estos exorcismos, vienen a ser signos de la presencia del reino. La victoria de Jesús sobre los demonios coincide con esta irrupción del reino. Y me adelanto un poco para decirles algo que después esperamos exponer con más amplitud, que la venida del reino de Dios apunta directamente a estos acontecimientos. Apunta a la victoria que Jesús ha de tener sobre los demonios, para que entonces pueda hacerse realidad la salvación del hombre. Uno de los problemas que tenemos, hermanos, es que no logramos a veces captar la peligrosidad del enemigo. Pero esperamos concluir con algo que debemos nosotros, como cristianos, como discípulos, como iglesia, no solo ser conscientes, sino hacerlo conducente por el riesgo que representa el enemigo de nuestras almas. Dice el Señor Jesús: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros, o hasta vosotros. Si yo estoy haciendo esto, entonces quiere decir que el reino de Dios ha llegado. Ese reino de Dios tan esperado, ese reino de Dios que en su manifestación desde tiempos atrás iba a permitir algo sorprendente en la salvación del hombre. Ese reino de Dios tan esperado se hace realidad con la venida del Hijo de Dios, quien inaugura este reino y lo hace visible. Debemos poner especial atención a la expresión a vosotros o hasta vosotros. El reino llega de verdad,
pero solamente para aquellos que lo acogen. A los que ven en los exorcismos del Señor Jesús la llegada del reino de Dios. Y este reino de Dios como lo opuesto completamente al reino de Satanás o de Satán. Ya hemos referido y seguiremos insistiendo. Ustedes y yo, el mundo también, pero vamos, ustedes y yo debiéramos vernos que se manifiesta en nuestra vida, en esta tierra, en este tiempo, dos reinos, el de Satán y el de Dios. El reino de Satán es el que ha imperado y ha hecho desastre en la humanidad. El reino de Dios viene con el Salvador del mundo. Ese reino de Dios entonces viene para sustituir, desplazar o vencer a ese reino maligno. Cuando queremos apreciar el ministerio del Señor Jesús y su misma presencia, hemos de definirlo en ese contexto, hermanos. La venida con Él del reino de Dios para ser victorioso al reino de Satanás. Hasta la venida del Señor Jesús, el reino de Satanás no tenía ninguna oposición, no tenía nada que lo hiciera fracasar en sus propósitos malvados. Si algo debe sobresalir con la venida del Hijo de Dios, es que con Él viene el reino de Dios. Y ahora sí, ya teniendo el reino de Dios, se inicia un proceso en el que los hijos de Dios, los discípulos, serán partícipes de ese reino. Y esto espero que vaya cobrando importancia para que concibamos bíblicamente el significado tan maravilloso que ha tenido la venida de Jesús el Cristo. En cuanto a la expresión el dedo de Dios, si lo comparamos con el Evangelio según San Mateo, veremos que él usa, en lugar del dedo de Dios, usa el Espíritu de Dios. Sí, por el Espíritu de Dios. No es por el dedo de Dios. ¿Qué relación tienen ambas expresiones? Si consideramos que un dedo no es una mano y lo que se hace con un dedo, por ejemplo, dibujar, señalar, no corresponde a lo que se hace con la mano. El dedo recuerda entonces la habilidad. La mano, el poder. Aquí, con la palabra dedo, se estará hablando de mediación, de instrumentalidad, de eficacia y habilidad, con la expresión dedo. Por esto mismo se comprende que el dedo referido por Lucas sea equivalente al espíritu referido por Mateo. Es el dedo de Dios equivalente al Espíritu de Dios. Y esto es importante que quede claro para tener una mejor aplicación a lo que continúa. Cuando se habla de reino de Dios, hemos de reconocer que se está hablando de algo subjetivo, no visible. Como también resulta invisible el reino de Satán. Y este es uno de los problemas que hay. Como no es objetivo, como no se ve, entonces
al pasar desapercibido, trae buenas ganancias a quien quiere la destrucción de nuestras vidas. Ganancias en el concepto del propósito malvado de Satanás. Pero, vamos, lo invisible de estos dos reinos, pero lo invisible del reino de Satán se hace visible cuando se ve a un poseído, a un poseso. Y cuando se tiene esta experiencia impresionante, desde luego, se hace visible el reino de Satán, quien ha esclavizado al poseído. Y si nosotros tenemos problemas para ver ese reino, a través de estas personas lo podremos ver. También aclaro que no solo es en los poseídos, también en la forma de ser o conducta de los seres humanos, la presencia de la maldad y de todas las cosas que se califican como malvadas son producto de Satanás o del enemigo. Y esto es visible también. Aunque sea subjetivo este reino, se hace visible a través de estas manifestaciones. Y debemos, queridos hermanos, vamos por partes. Estoy muy interesado que quede claro esto. Y debemos ver, aunque a algunos les cueste trabajo, que aquellas acciones malvadas, malintencionadas para destruir, deformar, para dañar, son producto de ese reino. No, pero es que es una persona a quien vemos, tampoco vamos a exagerar, son producto de ese reino. No, es que hasta ahora, en tanto no se está en el reino de Dios, se está en el reino de Satanás. Y en las palabras del erudito inglés T.W. Manso, hemos de decir lo siguiente: no hay medias tintas. O se es de un reino o se es del otro. Pero es que nosotros no tenemos... Así es. La única forma de cómo ser del reino de Dios es hacer lo que tenemos aquí en la palabra para hacer. Si este significado, si esta comprensión llegara a ser cada vez más clara en nosotros, deberíamos entonces tomar las medidas pertinentes. El próximo domingo vamos a regresar, si Dios permite, a las actividades presenciales. Y como hay un enemigo de nuestro cuerpo en cuanto a la enfermedad o a la salud, hemos de tomar las precauciones pertinentes. Y se trata de nuestro cuerpo, aquí se trata de nuestra alma. Y es muy triste que se pase por alto esta realidad, que si bien es cierto, la definimos como invisible, se hace visible a través de las formas, como ya les dije, y de otras maneras más. El reino de Satán es una realidad muy evidente. Así también los exorcismos hechos con el dedo de Dios o con su espíritu por medio de Jesús de Nazaret, hacen visible el reino de Dios y se dice, ha llegado a vosotros. Y no ha llegado a todos los seres humanos, ya en cierta forma lo dijimos. La expresión a vosotros es muy importante y se refiere a sus discípulos.
a sus hijos. No es que haya llegado a toda la humanidad. Pueden tener acceso a Él si siguen las indicaciones que Dios da para hacerse discípulos del Señor Jesús, para volverse a esa novedad de vida que se nos habla en las cartas. Sí, a ellos ha llegado el reino de Dios. Pero estos exorcismos, que en el caso del Señor Jesús, a diferencia de los exorcistas judíos o israelitas, son exorcismos que se hacen con un despliegue de poder, acompañado en varias ocasiones de gritos y exclamaciones de protesta o de cierta forma de súplica para que Jesús de Nazaret no expulse esos demonios. Todo esto tiene un significado muy especial, hermanos. Pero estas cosas, en cuanto a significado, rescatemos esto. Así se hace visible lo invisible del reino de Dios. Decimos, ha llegado ese reino, sí. También nosotros anhelamos que cada vez se haga más visible. La exposición del estudio del próximo miércoles tendrá que ver con la segunda petición del Padre nuestro, venga tu reino, donde se expresa en otras cosas que ya expondremos ampliamente ese anhelo porque el reino de Dios se manifieste en nuestras vidas. La transformación de las vidas hace visible el reino de Dios. Esos vosotros que esperamos nos incluya a nosotros, somos esos seres humanos que al creer que el reino de Dios ha venido y hacemos lo que corresponde, entonces ese reino de Dios nos pertenece. Y si estamos en ese reino de Dios, el otro reino ha quedado fuera de el efecto malvado en nuestras vidas. Con todo y eso, somos exhortados para permanecer en él. Versículos 21 y 22. Ya hemos leído. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, pero cuando viene el otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El texto nos habla del hombre fuerte y bien armado que guarda su palacio. Aquí se menciona una situación duradera y tranquila. Una situación que ha permanecido por siglos. Una situación que en la misma historia del pueblo de Israel y desde luego en toda la humanidad y en todos los pueblos ha tenido que ver con la acción del enemigo. Ha tenido que ver con la manifestación de este reino malvado. La historia humana, bíblicamente, debiéramos definirla como ese tiempo en el que el reino de Satanás ha hecho de las suyas. Por eso se dice que aquí se menciona una situación duradera y tranquila. Porque dice que este reino de maldad ha permanecido por mucho tiempo y todo lo que posee está en paz. Hasta ahora nadie lo ha alterado. Nadie se ha atrevido, nadie ha podido alterar
ese orden y esa paz, considerándolo en cuanto a la seguridad de la posesión de sus bienes. Nadie ha podido, en toda la historia de la humanidad, en toda la historia del pueblo de Israel. Por eso la venida del Hijo de Dios y esto que está sucediendo aquí es determinante para que comprendamos que tiene un momento la historia de Israel y de la humanidad en el que por fin viene alguien que ha de detener esta manifestación malvada y satánica. Aquí se menciona una situación duradera y tranquila para este reino malvado. Pero algo sucede, hermanos. Y esto es lo maravilloso, lo que siempre debe llamar nuestra atención. ¿Por qué? Porque lo que sigue tiene que ver con una brusca y dramática irrupción que se hace a ese reino. Los judíos de ese entonces saben que este contraste de personajes se ha leído en Isaías capítulo 49, los versículos 22 al 26, pero especialmente del 24 al 26. Israel se ve oprimido por un adversario poderoso, pero puede esperar en su libertador divino, más poderoso todavía. En tiempos de los evangelios, este personaje tiene que ser Satán. En los tiempos de Isaías tenía que ver en el ámbito humano, estos enemigos. Aquí es con Satán, que ocupa el mundo, el país y los corazones de los seres humanos. Este reino está bien preparado, bien equipado y armado hasta los dientes. Así nos lo dice la Escritura. Así es este reino. De este modo, puede guardar y proteger su palacio y sus bienes están seguros o en paz. Nadie se los puede tocar. Nadie puede atreverse a eso. Y si se atreviera, nadie podría. Nadie pudo. Nadie puede. Nadie podrá. Porque este reino está preparado para que siempre sea vencedor. Un reino fuerte. Pero algo maravilloso sucede ante esta realidad. Viene otro que es más fuerte. Es decir, viene el libertador divino. Sobreviene y derriba a ese hombre fuerte que refiere la parábola. Es decir, al maligno. Y lo derriba. Le quita todas sus armas. La confianza en las armas en vez de la confianza en Dios es un tema del Antiguo Testamento y muy recurrente, sucede con mucha frecuencia, hermanos. El fallo de Satán consiste precisamente en haber puesto mal su confianza, es decir, en confiar en sí mismo. Hago un paréntesis, pero es importante. Quienes confían en sí mismos y en sus armas y en lo que tienen, esos son esbirros también de Satanás o se parecen a él. Y mucho cuidado. Revisemos bien en quién confiamos y en qué confiamos.
Vamos. Cuando esto se da, como sucede con Satán y su reino, sus bienes son llamados ahora sus despojos. El reinado de Cristo viene a sustituir el reinado de Satán. El teatro de esa lucha es tanto el mundo como el corazón del individuo. Ha comenzado la guerra mesiánica. En cuanto a los discípulos o hijos de Dios, se les da a partir de ahí, se les da el poder de pisotear a los espíritus malos. Qué importante es que seamos discípulos del Maestro. He ahí la razón del por qué les he dicho, es la demanda más radical de todas las demandas. Claro que lo es, pero vean la bendición que representa. Por la predicación de Jesús, por su ministerio y por su propio ser, el reino de Dios se ha acercado a nosotros y ha alcanzado a aquellos que verdaderamente quieren acogerlo. Los que se niegan no pueden hablar de esta seguridad, de esta bendición incomparable. Seguirán bajo el dominio del otro reino. Esto se hace realidad al establecer una relación de poder por parte de Dios y de fe por parte de los creyentes. Dios manifiesta su poder y los creyentes su fe en ese Dios, en nuestro Dios. Desde que resonó la palabra de Dios en Jesús de Nazaret, y aquí hay varias citas bíblicas que están en el artículo y no lo vamos a leer desde luego, pero ustedes podrán consultarlos si están interesados, por eso se les envía los artículos. Desde que resonó la palabra de Dios en Jesús de Nazaret, 16:16, cuando no trae el título es porque se refiere al Evangelio, ¿eh? Desde el Pentecostés, el reino de Dios está misteriosamente presente en los creyentes, Lucas 17, 20, 21, cuya salvación ha comenzado, Hechos 2:47, y se opone eficazmente al reino de Satán expulsado del cielo, Lucas 10, 18, pero todavía, aunque expulsado del cielo, vigoroso en la tierra, y esto es el problema que ha vivido la humanidad entera. El reino pertenece a Dios, hecho presente por Cristo, su palabra y su Santo Espíritu. Es acogido por los fieles en la iglesia en forma cerrada, que la manifestación final convertirá en gloriosa, sí, y se abrirá. La presencia del reino no elimina en el creyente, oigan bien, ni el sufrimiento ni la muerte, pero les confiere otra significación. Ha comenzado la renovación escatológica de los últimos tiempos. Dios viene a establecer su derecho y a derribar a los poderosos. Dichosos los pobres. 6:20. Ay de los que no se preparan para entrar en el reino de Dios. Y vienen como 4 o 5 citas ahí. Ay de los que no se preparan para entrar en el reino de Dios. Escúchenlo bien, hermanos, y personas que no están en el reino de Dios, incluyendo los que venimos al templo. ¿Quiénes? Oigan bien. Ay de los que no se preparan para entrar en el reino de Dios.
La noción del reino de Dios resume la enseñanza de Jesús y la de los testigos de Él. Y ahí están las citas bíblicas, hermanos. Continuaremos estas exposiciones, pero ya desde aquí esperamos, y aunque sea un poco insistente, ir comprendiendo esa grandiosidad de significado, de beneficio, de bendición que tiene la venida del Hijo de Dios a nosotros. Y viene desde el cielo con todo ese poder. Y viene desde el cielo listo para entrar a la casa del fuerte y desarmarlo. Y cuando este más fuerte queda desarmado, los que corremos para buscar al que ha venido, y entonces Él nos abre las puertas de su reino. La salvación debe verse en este contexto como esa maravillosa experiencia que puede gozar un ser humano cuando en el llamado del Señor Jesús o cuando en el bautismo hemos de ver sus manos extendidas, por no decir, abriendo la puerta del reino de Dios para dar entrada a ese reino y quedar libres del otro reino que ha gobernado la vida del ser humano. Algunos podrán decir, pero yo no tuve nada que ver con Satanás, yo no tuve que ver con una posesión demoníaca, no tuve que ver con eso de andar con los espiritistas o de esos juegos de todo, que ya saben ustedes. Hermanos, queridos hermanos, cuando el pecado llega a la vida de la persona, no viene de Dios. No viene del reino de Dios. Es porque el reino de Satán está en acción. A veces en manifestaciones muy impresionantes. Otras veces con mucha sutileza. Pero de que hay un control para esas vidas y esas almas, claro que sí. Claro que sí. El pecado basta como evidencia suficiente para hablar de ese reino satánico y de estar bajo ese gobierno. Qué maravillosa es la venida del Hijo de Dios. Y para aquellos que le obedecen, que creen, que deciden seguirle, abre las puertas de su reino. Y permítame decirles, con una sonrisa, con un gozo, como dice el gozo en los cielos, cuando un pecador, con un gozo, abre las puertas para que ustedes y yo entremos. Y si ya hemos entrado, entonces el reino de Satán ha quedado atrás. Con todo y eso, habrán exhortaciones correspondientes. Por ahora, dejemos hasta ahí la exposición. Pero eso no quite que podamos ya ser del todo conscientes de que la venida del Hijo de Dios tiene que ver con este asunto. A veces se puede referir a otras cosas y no estamos diciendo que puedan ser malas si tienen base bíblica. Pero básicamente es con esto. Y por cuanto los hombres estaban bajo el reino de Satán, Dios y la Divina Trinidad decidieron visitar a los hombres y traer el reino de los cielos, el reino de Dios, y estos seres humanos gozaran dichosamente de ese reino. Padre bendito, grande eres. Concédenos la dicha de que a pesar de nuestras limitaciones podamos
podamos comprender lo que significa estar en tu reino, estar en tu reino. Gracias, muchas gracias y muchas gracias. Bendito seas. Concede que otros más entren a este reino glorioso. En el nombre de Cristo Jesús.